Buenas noches, doctor. Este video es grabado con fines académicos. En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene a ser las hemorragias en la primera mitad del embarazo. El grupo está compuesto por mi persona, Catherine Wendy Mamani López, Paola Rocabado y Denis Monita Rojas. Lo que viene a ser las hemorragias de la primera mitad del embarazo, estas se van a dar en las primeras 20 semanas y entre las causas o las patologías que van a presentar, el aborto se encuentra en primer lugar, como segundo lugar el embarazo ectópico y como tercero la enfermedad trofoblástica gestacional. El aborto es la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación con un producto inferior a los 500 gramos. Su etiología tiene causas genéticas, maternas, endocrinas y también inmunológicas. La amenaza de aborto se caracteriza por presentar dolor en hipogastrio de tipo cólico asociado a sangrado de color rojo rutilante y escaso. No presenta modificaciones cervicales y el útero es adecuado para la edad gestacional, además de presentar vitalidad fetal. El aborto en curso o en evolución va a presentar igualmente dolor en hipogastrio, un sangrado y modificaciones cervicales. Va a presentar membranas íntegras, un útero que va a ser acorde a la edad gestacional. El aborto inevitable es la expulsión incompleta del producto con restos de fragmento en el útero. El útero va a estar más pequeño para la edad gestacional. En el aborto completo, es el aborto que cursa con la expulsión completa del feto o la placenta y las membranas. Va a haber cese del sangrado y del dolor y el útero se presenta en menor tamaño para la edad gestacional. El tratamiento para los distintos tipos de aborto es el reposo absoluto, los antiespasmódicos, el cerclaje, la evolución aborto, la maduración cervical, el legrado uterino o el AMEU. Como segundo lugar tenemos a la gestación ectópica. Esta es la gestación fuera de la cavidad endometrial. Entre su etiología va a ser el retraso del transporte del óvulo, que va a ser esta se va a presentar en la trompa de falopio y la más frecuente es en la región ovular, en la que le sigue es el istmo, las fimbrias, el ovario y en la cavidad abdominal. Entre los factores predisponentes están los antecedentes de gestación ectópica, la cirugía tubárica, la enfermedad pélvica inflamatoria, el dispositivo intrauterino, la endometriosis, la ligadura tubárica, la infertilidad y la técnica de reproducción asistida. En la clínica va a presentar un dolor pélvico, amenorrea, dolor a la movilización cervical, escaso sangrado vaginal, oscuro e intermitente, dolor enfosíliaca con dugla sensible y signo de peritonitis cuando se presenta la rotura tubárica. El diagnóstico se va a llevar a cabo con la ecografía transvaginal, un HCG con aumento que va a ser más leve de lo normal, una laparoscopía y anatomía patológica van a dar el diagnóstico definitivo. El tratamiento es una conducta expectante siempre y cuando el diagnóstico sea precoz y tenga un porcentaje de éxito del 75 al 80%. El tratamiento médico se realiza con metotrexate ácido fólico y el seguimiento seriado del HCG y una ecografía. En el quirúrgico tenemos la laparoscopía y la laparotomía. El pronóstico 10% se da una resolución espontánea y en el 90% se puede presentar una ruptura tubárica con una intensa hemorragia. Como tercer lugar tenemos a la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta a su vez va a englobar tres tipos de patologías y se producen por una proliferación anormal relacionada con la gestación. Va a ser rara y a la vez se divide en dos grupos, que va a ser la benigna y la maligna. En primer lugar, voy a hablar de lo que viene a ser la molidatiforme. La molidatiforme es considerada benigna eh, y a su vez se clasifica en dos tipos, en la mola parcial y la mola total. La mola parcial
es la menos frecuente y se presenta por una fecundación a un ovocito con contenido genético por dos espermatozoides. Va a formar un embrión no viable y también es conocido como triploide. En lo que viene a ser la mola total, esta es la más frecuente y se da porque hay una, una unión de un o una fecundación entre un ovocito sin contenido genético y un espermatozoide. En este caso, no se va a formar un embrión. En lo que viene a ser los factores de riesgo, se presenta una primigesta añosa mayor a 35 años, se puede dar por una desnutrición, la falta de folato y también se habla de los betacarotenos. Y el antecedente más importante es el hecho de que haya existido una mola previa. Los dos tipos de mola de los que ya les he hablado son defectos de fecundación. En lo que viene a ser las vellosidades, la mola hidatiforme va a presentar dilatación de vellosidades, las cuales van a tener un aspecto quístico. Va a afectar a toda la superficie y la evolución depende mucho del tratamiento, ya que ésta puede llegar a negativizarse y si llega a ser persistente pasar a ser una forma maligna como el coriocarcinoma o la mola invasiva. Entre la etiología es desconocida y se asocia a quistes ováricos, aumento de la función placentaria y también el tipo eh, sanguíneo de la madre y del padre. En lo que viene a ser la clínica, va a presentar sangrado con expulsión de vesículas o forma de quistes, que también es conocido como los pellejos de uva. No va a presentar dolor. Es muy frecuente la hiperemesis severa y esta está relacionada al nivel elevado del HCG. El útero va a ser mayor y no acorde a la edad gestacional y va a presentar quistes decaluténicos. Entre otras Entre otros factores importantes es el aumento de la beta-HCG, que esta va a ser en un número mayor a 50.000 a 100.000. Y estos niveles se van a presentar antes de la 10ª semana, que es la semana en la que el HCG se encuentra más alta. El diagnóstico se va a llevar a cabo mediante la ecografía, que va a presentar el signo de panal de abeja, racimo de uva o tormenta de nieve. La beta-HCG elevada y en el hemograma puede presentar o no anemia. El gol estándar eh, para el diagnóstico es el estudio anatomopatológico de la muestra tomada. El tratamiento se realiza mediante la histerectomía y el grado instrumental, pero cabe recalcar que este depende mucho de la paciente, de la edad, si ha cumplido o no con sus deseos de maternidad. Entonces depende mucho de este. En un control posgrado se debe hacer el control semanal hasta que la beta-HCG llegue a ser negativa. Luego de esto va a pasar a tener un control mensual y la recomendación es que la paciente no debe tener un embarazo en el lapso de un año y por lo tanto debe utilizar métodos anticonceptivos y el más indicado es el hormonal. El DIU está contraindicado debido a que es susceptible a una ruptura uterina. Bueno, el colocarcinoma y la mola invasiva están muy relacionadas a la mola hidatiforme, ya que pueden surgir de esta. Si los niveles de beta-HCG se mantienen o aumentan, se habla de una enfermedad trofoblástica persistente. Y estas vienen a ser el coriocarcinoma y la mola invasiva. Lo que viene a ser el coriocarcinoma, va a haber una ausencia del patrón velloso en la superficie, no está determinado. Puede presentar necrosis coagulativa y hemorrágica
Y en la etiología, como ya lo había mencionado, es un antecedente de molidatiforme. En la clínica es variable. Generalmente presenta metrorragia, ausencia de la involución, aumento de tamaño uterino y un aumento del HCG. Decía que es variable porque el coriocarcinoma es el que más llega a hacer metástasis, entonces depende mucho si has realizado metástasis o no. Los lugares donde más hace metástasis es en pulmones y vagina. Entonces, si has realizado una metástasis a pulmón, en la clínica también va a estar relacionada la hemoptisis. Si es a vagina, va a presentar hemorragias localizadas en vagina, puede presentar hematuria. Por lo tanto, es muy variable la clínica. El diagnóstico se va a realizar mediante el ATAC, eh, que es el gold standard para este, y se debe realizar un ATAC cerebral y torácica. La resonancia magnética, el ultrasonido pélvico y la radiografía de tórax también resultan útiles. En el tratamiento depende mucho del estadio, si ha realizado metástasis o no. Eh, en una primera etapa se utiliza metotrexate de 20 a 30 miligramos día por vía intramuscular o endovenosa durante 5 días. Esta se debe suspender en caso de que la HCG haya desaparecido y se debe hacer controles semanales. Cuando se realiza tratamientos con metotrexate debe estar asociado a ácido fólico debido a que esta sola puede producir una anemia. La muela invasiva. La muela invasiva presenta un patrón velloso, va a conservarlo. Su superficie puede ser levemente invasora. En la evolución puede realizar metástasis a distancia. La etiología suele ser desconocida, pero también está muy relacionada a la molidatiforme. La clínica va a presentar hemorragias persistentes, niveles séricos elevados del HCG, un aumento de útero mayor que no va a estar acorde a la edad gestacional. Y en lo que viene a ser el diagnóstico, se va a realizar también la TAC, la resonancia magnética y la beta-HCG que va a estar elevada. El tratamiento va a ser variable, depende también del estadio, al igual que en el coriocarcinoma, y esta puede ser realizada mediante la monoterapia o la politerapia. Depende mucho del estadio. Tenemos el tratamiento con quimioterapia, el profiláctico que va a englobar el metotrexate que va a estar asociado a ácido fólico y también denominado monoquimioterapia. La poliquimioterapia que es utilizada, que es realizada en pacientes con factores de alto riesgo. Entre los factores de alto riesgo vamos a tener la beta-HCG que va a ser mayor a 100.000, el tiempo del embarazo que puede ser mayor a 4 meses, la edad de la paciente mayor a 40 años, que haya realizado metástasis a cerebro o a hígado, o el antecedente de un embarazo a término normal. En casos de alto riesgo se realiza la poliquimioterapia, que emplea etoposide, metotrexate y atenomicina. Y eso sería todo.